Hola a todos, buenos días. Continuando nuestro ciclo de conferencias sobre manguito rotador, esta vez vamos a hablar, el doctor Jiménez va a hablar de algo que no es tan común afortunadamente, pero que vemos con alguna frecuencia en la consulta externa y es la lesión del manguito rotador, pero en la unión miotendinosa. Entonces, doctor Jiménez, adelante. Muchas gracias, doctor. Y como dice usted, pues vamos a hablar sobre esas rupturas en la unión miotendinosa y sobre todo su incidencia, los factores de riesgo para que se dé la ruptura a esta altura y qué consideraciones se deben tener a la hora de reconstruirlas. ¿Por qué surgió el tema? Pues principalmente por lo que usted dice, con alguna frecuencia se ven este tipo de pacientes, pero la semana pasada llegó una paciente a control, pues a primera vez, perdón, por consulta externa, una paciente femenina de 47 años, que en el 2018 sufrió una ruptura traumática completa del tendón del supraespinoso, para lo cual pues se realizó una reconstrucción artroscópica extrainstitucional. La paciente desde el 2018 había estado bien hasta que aproximadamente hace 4 meses tuvo un trauma en abducción de ese mismo hombro. En ese momento sufrió otra vez dolor, limitación para los arcos funcionales, pues a los arcos de movilidad y limitación funcional en el hombro afectado, y se tomó una nueva resonancia en la cual como principal hallazgo se ve un edema importante, sobre todo de la unión miotendinosa del supraespinoso, y con una ruptura a esta altura, como podemos ver, pues una retracción del tendón con prácticamente la ausencia de un muñón importante en su inserción en la tuberosidad mayor del húmero. Y cuando veíamos los cortes sagitales, veíamos el edema, sobre todo en la región del supraespinoso, con un compromiso más importante en sus fibras anteriores y ya con una degeneración grasa instaurada, como podemos ver en la secuencia T1 en la imagen de la derecha. Con este caso de esta paciente, pues se quiso abordar este tema sobre la ruptura del manguito en esta localización en la unión miotendinosa, y a partir de esto se arrojan los objetivos de la charla, los cuales van a ser: primero, describir cuáles son las consideraciones anatómicas de este tipo de rupturas; segundo, conocer cuál es la clasificación que se ha descrito para estas lesiones, que son distintas clasificaciones, pero hay unas que se dividen dependiendo del el sitio de la ruptura y cómo se da como esa distribución entre el muñón que queda insertado en la tuberosidad mayor y pues esa brecha que se genera y la retracción muscular del músculo. Tercero, describir cuáles son las posibles causas de la ruptura en esta localización, conocer cuáles son las recomendaciones que hay en la literatura sobre el manejo, que como dice el doctor Fierro, no hay estudios grandes que hayan hablado sobre recomendaciones, pero hay algunas series de casos en las cuales se tiene algún tipo de recomendación. Y por último, pues describir cuál es la diferencia entre la estabilidad entre cada manejo y qué desenlaces se han descrito en cada uno de estos. Entonces, inicialmente, como consideraciones anatómicas, pues cuando vemos la distribución de los tendones del manguito rotador supra infraespinoso, el redondo o el tendón del subescapular, todos estos pues se van a unir para formar el manguito que conocemos, y tiene una distribución que al realizar pues la unión con el hueso o en la entesis va a tener esa distribución como de puente colgante, y esta zona se denomina como la zona crecente, en la cual se da pues la mayor carga y el mayor sitio donde se va a dar un estrés a la hora de realizar su acción, pues todo el manguito rotador. Es por esto que en esta entesis y en el sitio donde se va pasando del tejido de colágeno, en el cual se va a dar la unión entre el tendón, después la formación de fibrocartílago para finalmente en la entesis unirse con el hueso. Todo esto pues va a tener una resistencia dada, la cual pues en casos en los que tenemos traumas con una abducción forzada o traumatismos directos muchas veces pueden generar la ruptura, y este sitio y esta unión entre el tendón y el hueso pues es el sitio en el que se pueden dar estas rupturas. También pues rupturas intrasustancia del tendón, pero aquí no se va a generar un estrés tan importante en la unión miotendinosa, y es por eso que las rupturas más frecuentes van a darse sobre todo en el tendón como tal.
Se han descrito pues que en algunos casos se pueden dar rupturas en la unión miotendinosa y a partir de esto se han hecho distintos estudios anatómicos para evaluar cuál es la distribución de esas fibras en esta zona y poder determinar cuáles son las fuerzas biomecánicas que actúan en cada una de estas. Esto fue un estudio cadavérico en el cual se quiso ver cuál era la distribución de las fibras de cada uno de los haces del músculo supraespinoso en específico, y en esta se veía que tenía diferentes haces tanto superficiales como profundos. Dentro de estos, los haces superficiales iban a tener una menor resistencia que los haces profundos. Estos pues van a tener una convergencia llegando a la tuberosidad mayor en donde se iba, pues en donde se va a insertar este músculo, y se veía que esa resistencia pues iba a hacer más débil esta zona al momento de hablar de resistencia a fuerzas tensiles y a las cargas que podría generarse en la extremidad cuando teníamos movimientos contra resistencia. A partir de esto, entonces se quiso hablar de cuál podría ser la clasificación de este tipo de lesiones en la unión miotendinosa. Como les dije, pues en el sitio de inserción o en el tendón como tal son los sitios más frecuentes de ruptura, pero muchas veces se puede tener lesión en la unión miotendinosa. Estos patrones de ruptura y estos patrones de lesión se han dividido pues en diferentes clasificaciones. Una de las que más se ha descrito fue dada por Millet en el 2017 en la revista Arthroscopic Techniques, y en esta las divide primero en tipo 1 y tipo 2 dependiendo de si es primaria o secundaria. Entiéndase primaria como pacientes que no tenían una reparación previa del tendón, y las tipo 2 secundarias cuando son pacientes que tenían una reruptura, y estas rerupturas se daban principalmente en la unión miotendinosa. Asociada a este tipo 1 o tipo 2 iba a darse una subclasificación, la cual iba a ser la tipo A, B o C. Entonces, 1A es cuando tenemos una ruptura primaria, pero teníamos un tendón que seguía insertado en la huella asociado a un buen muñón medial del tendón sin una retracción o una degeneración muscular asociada. Ya las tipo G iban a tener retracción del tendón, pero tenían una buena calidad muscular, que esto iba a ser muy importante a la hora de pensar en la reconstrucción, y esto lo vamos a ver más adelante, porque con esa buena calidad muscular y ese buen trofismo, esto nos iba a ayudar a poder tener una buena reconstrucción y una resistencia a la hora de realizarla. Y ya la tipo C es cuando tenemos una retracción importante del músculo, una atrofia muscular con una infiltración grasa importante, y esto nos va a hablar una mala calidad de los tejidos que va a dificultar la reconstrucción posterior. Entonces, estos son pues los esquemas que publicó Millet en su artículo, en el cual podemos ver en la imagen de la izquierda, en la A, en la cual tenemos la ruptura en la unión miotendinosa sin una retracción importante del tendón; en la tipo B, como les hablaba, esa retracción del tendón sin una atrofia grasa importante; y en la tipo C ya con algunos signos de infiltración grasa. Todo esto llevó pues a investigar cuáles eran pues estos patrones de ruptura en la unión miotendinosa, cuáles eran las causas y la calidad de la evidencia de esto. Pues casi todos son series de casos que inicialmente Hertel fue uno de los primeros que habló de las rupturas en la unión miotendinosa, y fue un caso que describió de una ruptura del tendón del supraespinoso. A partir de esto, pues como podemos ver, son diferentes tipos de series de casos en las cuales se han descrito no solamente rupturas en el supraespinoso, sino en el resto de tendones del manguito rotador, y estos son pues la mayoría de evidencia que tenemos, que pues no es evidencia de muy alta calidad, pero podemos ver distintos patrones que han ayudado pues a construir el conocimiento que se tiene acerca de esta patología. Básicamente, a partir de esto, se ha descrito que lo más importante a la hora de analizar estos pacientes es tener una imagen por resonancia magnética, en la cual vamos a poder describir cada uno de los hallazgos que ya hablé en la clasificación previamente. Entonces, como podemos ver, los pacientes en los que tienen una patología en la unión miotendinosa puede estar asociada simplemente pues una inflamación en este sitio, en el cual no hay una ruptura como tal, ni una alteración del tendón o de la unión miotendinosa y en su continuidad, como podemos ver en la imagen de la izquierda y en la imagen del centro, que podemos ver un edema de las fibras musculares, pero no hay una alteración como tal del tendón y de las fibras musculares. O ya podemos tener un espectro que puede llegar hasta la ruptura completa del tendón, como podemos ver
en la imagen de la derecha, entonces va a ser muy importante ver las imágenes de resonancia magnética y no solamente en este plano coronal en el que se puede ver cuál es la retracción y cuál es el compromiso tendinoso, el edema asociado y el sitio donde está pues ubicado tanto el muñón medial como el muñón lateral, sino también las imágenes sagitales en las cuales pues vamos a poder determinar si existe o no una degeneración grasa asociada. Este es el artículo que les hablaba del primer caso que se describió por parte de Hertel, en el cual pues él mostraba en la resonancia de su paciente cómo se podía identificar el tendón tanto en la parte, pues en la parte medial como en la parte lateral de la ruptura del supraespinoso, y a partir de esto se han generado distintos tipos de estudios que van a hablar de este tipo de rupturas. En el 2014, en un journal de radiología de la Sociedad Americana de Radiología, se realizó un estudio retrospectivo. Fueron 16 pacientes en el cual se hizo un análisis por resonancia magnética de 16 hombros. Esto fue analizado por dos radiólogos diferentes y se intentó pues, clasificar las rupturas en la unión miotendinosa para los pacientes que se analizaron. En este se vio que la frecuencia iba a ser de 50%. En estos pacientes, en el músculo del infraespinoso, perdón, 31% el supraespinoso, después el subescapular y después el redondo menor. Esto a su vez se correlacionó con un estudio más grande que se hizo en el 2019, también publicado en el mismo journal de la Academia Americana de Radiología. Este fue también un estudio retrospectivo, pero se hizo un análisis por resonancia magnética ya de 843 hombros. No se tuvo solamente los pacientes con lesión miotendinosa, sino que se analizaron pacientes con patología del manguito rotador, independientemente de la lesión que tuviera. Y de todos estos 843 pacientes, 11 pacientes tuvieron lesión miotendinosa, de los cuales 4 tuvieron lesión del supraespinoso, que era aproximadamente un 0.47% de todos los pacientes que se analizaron, y 5 pacientes, un 0.59%, tuvieron ruptura del infraespinoso. Entonces, en este análisis retrospectivo se correlacionó esa mayor frecuencia de la ruptura del músculo infraespinoso que el músculo supraespinoso. Sin embargo, pues no tenemos unos estudios grandes en los cuales se pueda hablar de una incidencia real y se habla de pues, que es la incidencia tanto de rupturas del supraespinoso como del infraespinoso son casi equiparables. Entonces ya teniendo pues este diagnóstico y teniendo en cuenta pues que es más frecuente en el infra y en el supraespinoso, ahora se habla de cuál es el riesgo y qué factores pueden estar asociados a esa ruptura de los tendones. Uno de los que se asoma y es uno de los más importantes y que se ha hablado es el tipo de reparación que se hace al momento de realizar esa reconstrucción primaria. Y cuando se habla de ese tipo de reparación, se tienen sobre todo 3 intervenciones importantes que van a hacer cuando tenemos reparaciones con una única fila, cuando tenemos reparaciones a doble fila o cuando tenemos reparaciones con estructura en puente, en el cual pues va a haber distintos grados de compromiso de la vascularidad del tendón y de la cicatrización, y esto podría estar asociado a una disminución de la calidad del tendón en esta unión miotendinosa que podría darle pues un mayor riesgo de generarse esta ruptura. ¿Cómo se hizo inicialmente el análisis de esto? Se quiso evaluar por parte de los autores en cuanto a estudios cadavéricos, inicialmente en estudios en animales. Este es un estudio que se realizó en conejos, en el cual se quiso ver pues, cuál era la diferencia entre realizar una reparación en paralelo y pues con una única fila versus una reparación con las suturas en puente para determinar la vascularidad del tendón, y como podemos ver pues se realizaba el procedimiento abierto en estos conejos, y en las dos imágenes de la parte superior era esa sutura en paralelo y en las imágenes en la parte inferior era la sutura en puente, y lo que se pudo ver en los resultados era que los conejos, pues en los especímenes analizados, en la parte biomecánica, los pacientes en los que se iba a hacer la reparación pues en tipo puente iban a tener una menor resistencia biomecánica y pues una mayor tasa de falla a la 1, 2 y 5 semanas posterior a la reparación. Y segundo, un punto muy importante y era el que pues, queremos analizar en este punto, es la vascularidad del tendón. Esto lo hicieron
tomando pues unas tinciones inmunohistoquímicas en el cual veían pues si había alteración de la vascularidad de estos, y se vio que a las 2 semanas había resultados estadísticamente significativos para hablar de un menor conteo vascular o conteo de vasos en los pacientes en los que se realizaba una sutura en puente, comparado con los pacientes en los que simplemente se hacía una reparación en paralelo. Ahora, en cuanto a estudios en in vivo y pues en pacientes ya en los que se hacía reconstrucción. Este es un estudio en el que se tomaron 120 hombros y se quiso ver cuáles eran los desenlaces de hacer una sutura en puente en estos pacientes. En la primera imagen, en la imagen de la izquierda, pues se habla de cuál era ese diámetro medio lateral que se debía tener para poder garantizar tanto una resistencia biomecánica adecuada como preservar la vascularidad y garantizar una adecuada cicatrización del tendón. Y la imagen de la derecha es un ejemplo de el tipo y pues la configuración de la sutura que se realizaba, como les decía, pues esa sutura en puente. Y en estos pacientes de los 120 hombros se vio que 66.7% tuvieron una cicatrización completa, pero en 33.3% de, 3.3%, perdón, de los pacientes hubo una reruptura, y hablan de la mayoría de estas en la unión miotendinosa, principalmente por pues ese anclaje, podríamos decirlo, que se generaba en el sitio de la entesis, y que iba a generar una disrupción de la vascularidad más medial, sobre todo en la unión miotendinosa, y era más frecuente la ruptura a esta altura. A partir de esto, en este mismo artículo se divide en tipo 1 y en tipo 2 esa ruptura de la unión miotendinosa, en la cual va a depender si existía o no existía un muñón asociado a la tuberosidad mayor, y como podemos ver, las tipo 2 eran las que existía un buen muñón anclado a la tuberosidad mayor, que podría llegar a utilizarse como punto de partida para generar la reconstrucción posterior, y las tipo 1 en la que había una ausencia de ese muñón y que iba a ser un poco más complicada la reconstrucción de estas rupturas, o pues de estas rerupturas de los pacientes. Aparte de esto, analizaron pues qué otros factores, y no solamente el tipo de reparación, iban pues a tener que ver con este tipo de rupturas, y entre estos los más importantes iban a ser la edad, que en estos pacientes sobre todo lo describían con pacientes mayores a 70 años, el tamaño de lesión intraoperatorio, que sobre todo lo dividían entre si eran rupturas parciales o rupturas completas, y que se iban a correlacionar con la resonancia magnética preoperatoria, y pacientes que tuvieron una degeneración grasa, sobre todo un Gutalier mayor a 3, y lo que se veía es que esta degeneración grasa se iba a ver sobre todo en los pacientes que tenían el tipo de rupturas número 1, que podemos ver en la imagen A en el esquema. Ahora, otros estudios biomecánicos que se han realizado para ver las implicaciones que se tiene del tipo de sutura que se realiza a la hora pues de reparar los tendones del manguito rotador. En este estudio en 2014 se tomaron especímenes cadavéricos de tendones de supraespinoso, en el cual, como podemos ver, se realizaba una sutura dependiendo de la distancia a la unión miotendinosa. En el esquema A podemos ver que pues, la distancia era de 15 milímetros, y en el esquema B la sutura se iba a colocar mucho más cerca de la unión miotendinosa, e iba a estar aproximadamente a 10 milímetros de la misma, y aquí se iba a ver la resistencia y pues la alteración también en la vascularidad que se iba a generar en estos pacientes. Lo que se veía es que al momento de hablar de falla de estas suturas y pues de estas reparaciones, se veía que con una significancia estadística, sobre todo al momento de hablar de los ciclos que iba a soportar cada una de estas suturas antes de generar una falla, y la carga también que se iba a generar en estos antes de generar una falla, tenían mayor resistencia a las suturas que se realizaban mucho más cerca, perdón, pues mucho más lejos a la unión miotendinosa, y los que se realizaban más cerca de la unión miotendinosa iban a tener mayor porcentaje de falla. Y ellos hablan que uno pues de los factores a tener en cuenta iba a ser la vascularidad que se tenía a la hora de realizar la reconstrucción, y la disrupción de la misma cuando teníamos pues la reconstrucción más cerca a la unión miotendinosa. Ahora, según el grado de la lesión y según el diagnóstico que tengamos, cuál va a ser el manejo que se ha recomendado pues, en la mayoría de los estudios,
como les hablaba, es pues el manejo que, pues la clasificación que propuso Millet en cuanto al tipo de ruptura que se iba a tener, tanto tipo uno y tipo 2 y dividido en A, B y C. Y en cuanto a esto, él hablaba, sobre todo en las tipo A, de realizar una reparación en doble fila. Las tipo B, realizar esa reparación en doble fila, pero asociado a un halo injerto. Y en las tipo C, en las que se iba a realizar la doble fila con un injerto, pero además de esto, iban a requerir una reconstrucción capsular superior. Habla también que cuando los pacientes tienen una falla de la reconstrucción capsular superior, uno de los manejos ya tardíos y de los últimos manejos que se iba a tener en estos pacientes iba a ser ya la artroplastia del hombro. Entonces, este es el esquema que yo ya les había mostrado. Entonces, inicialmente en esas tipo A en las que no tenemos una retracción importante del tendón, pues se habla de realizar esa reparación en doble fila, bien sea en puente y con distintos tipos de configuración de sutura para garantizar la fuerza tensil y teniendo una buena calidad del muñón, tanto medial como lateral, y teniendo teniendo en cuenta que no hay una degeneración grasa importante pues del vientre muscular y vamos a tener una adecuada fuerza tensil para poder realizar únicamente esta reparación. Ahora, cuando teníamos las lesiones tipo B, en las cuales tenemos una retracción importante del tendón, pues muchas veces íbamos a necesitar una reconstrucción con un halo injerto asociado. Casi siempre era una matriz dérmica, lo que ellos reportan como el halo injerto que utilizan para la reconstrucción de, pues de este defecto. Y como podemos ver, la reconstrucción en doble fila con diferentes puentes para garantizar una mayor resistencia a esta altura, pensando en que pues, la disrupción de la vascularidad no iba a ser un punto tan importante en este punto, dado que ya en la unión miotendinosa había una alteración y lo que se necesitaba era la estabilidad en este punto. Y en las tipo C, en las cuales ya tenemos una degeneración grasa importante asociada a esa retracción, no solamente íbamos a requerir esa matriz pues en la cual nos íbamos a basar para garantizar la reconstrucción, sino que también iba a requerir una reconstrucción capsular, muchas veces aumentaciones hasta bursales porciones del deltoides que nos iban a ayudar a esa aumentación y a esa reconstrucción de la cápsula. Y lo que describen es realizar unas suturas de convergencia para garantizar esa reconstrucción capsular inicial y después sí realizar la reconstrucción en doble fila para poder fijar el injerto con el muñón que tengamos en la tuberosidad mayor asociada. Ahora, según la reparación que se realice, el patrón de ruptura que se iba a tener, pues hay diferentes estudios que han hablado de esto. En este estudio se compararon pues esos patrones de ruptura dependiendo de cada una de las reparaciones artroscópicas que se tenía y los tres tipos de reparaciones que se analizan y que en casi todos los estudios y las series de casos que se tienen se analizan son los que ya les he mencionado. Las reparaciones en una única fila, las reparaciones con suturas en puente y en este estudio en particular se habla de esa reparación en puente pero con suturas tipo knotless, en los cuales se vio en 65 hombros realizando la artroscopia para las rupturas completas, cuál era el porcentaje de ruptura a los 6 meses de seguimiento y dependiendo de si eran tipo 1 o tipo 2, hablando de la clasificación que ya hablábamos previamente. Y se vio que las rupturas tipo 1, los pacientes con reparaciones en una única fila tenían un porcentaje de 71.4% de ruptura, los de suturas en puente un 40.9% de ruptura y 54.5% en pacientes en los que se utilizaba el knotless. Y en los tipo 2 veíamos que pues el porcentaje de ruptura iba a disminuir teniendo en cuenta que los de la sutura en puente iban a tener el mayor porcentaje con un 59% en este caso. Y entonces aquí veíamos esa diferencia en la reparación y en la toma de decisiones que iban a tener y hablaban de unas rupturas tipo 1 o tipo 2, bien fueran parciales o completas, pero no hacían ningún tipo de diferencia, simplemente miraban pues cuáles eran los resultados de cada uno de los tipos de reparación que ya les mencioné
Y aquí podemos ver que pues hicieron un análisis también entre pares de grupos en el cual pues comparaban no los tres en su totalidad, sino cada uno de ellos, cómo se iba a comparar con uno de los otros grupos adicionales. Y en este veíamos que en las tipo 1 hubo una significancia estadística a la hora de hablar de un mayor porcentaje de rupturas en los pacientes con sutura tipo puente comparado con los pacientes con sutura en una única fila. Y lo mismo para las tipo 2. En cambio, los pacientes de Knotless no tuvieron significancia estadística al compararse con los otros dos grupos. Entonces aquí podemos ver lo que les estoy hablando, la significación estadística al comparar los grupos, principalmente los de la sutura en puente comparado con la sutura en una única fila. Y cuando se comparaban los grupos teniendo en cuenta no rupturas, sino ya, no rupturas parciales, sino ya las rupturas completas, la única significancia estadística que se dio fue para las rupturas tipo 2, en las cuales se comparaba la reparación tipo puente con las reparaciones en una única fila. Ahora, esta es una revisión sistemática de la literatura, pues es una de las más grandes que se ha realizado. No se realizó un metaanálisis, simplemente la revisión sistemática, pero se quiso ver pues cuáles eran pues la comparación que se tenía en cuanto a la reparación en una única fila, doble fila o la sutura tipo puente para las rupturas tipo 2 de las que ya hemos hablado. Ellos hablaban de la tipo 1 como esa ruptura en la región tendón-hueso y la tipo 2 en la unión miotendinosa. Y en esta se tomaron 14 estudios, dentro de los cuales se incluyeron 260 manguitos en 260 pacientes. Y al realizar la comparación, se vio que cuando teníamos cada uno de los procedimientos, el procedimiento de la sutura en puente iba a tener un mayor porcentaje de reruptura, aproximadamente el 62%, comparado con con el otro tipo de procedimientos, como las suturas en doble fila, que tenían unos intervalos de confianza muy grandes, y esto es una de las limitaciones del estudio de la que hablan, y pues también hablan que son estudios de no tan buena calidad, por lo cual no pueden arrojar conclusiones específicas, pero lo que veían es que aproximadamente el 47% de los pacientes con sutura en doble fila iban a tener esa falla del manejo, y los pacientes en una única fila iban a ser de aproximadamente un 25% que iban a tener esa falla. Ahora, al hablar de desenlaces, pues también se han descrito distintos tipos de series de casos. Esta es una de las últimas que fue publicada el año pasado en el Journal of Shoulder and Elbow Surgery, y en este se quiso ver pues en una serie de casos de rupturas recurrentes en la región miotendinosa, cómo se realizaba la reconstrucción y la aumentación con el aloinjerto dérmico del que ya les hablé y que se había descrito en el 2017 por Millet. Y se tomó una serie de casos únicamente de 9 pacientes en los cuales se realizó exactamente el mismo procedimiento con la aumentación con el aloinjerto. Lo que se hizo fue ver los porcentajes de reruptura, y esto haciendo un seguimiento ecográfico a 2 años posterior al manejo inicial, y la escala ACES para ver pues cuáles eran los resultados funcionales de estos pacientes. Este es uno de los ejemplos de esa reconstrucción con el aloinjerto que se realizaba, y estos fueron los resultados en los cuales describen que a los 2 años, tanto el ACES como otro tipo de escalas funcionales como el SF-36 iban a tener en general buenos resultados funcionales. Los pacientes pues reportaban una funcionalidad de buena a excelente, y en cuanto a los rangos de movilidad, los pacientes, la mayoría de los 9 pacientes iban a tener una buena fuerza tanto en el supraespinoso como en los arcos de movilidad del hombro, en abducción, en rotaciones interna y externa, y todo esto asociado a la ecografía, en los cuales, pues, como vemos en la imagen de la derecha, esto es uno de los ejemplos de los pacientes, veían que no había una reruptura importante. Entonces, pues, esta es una de las últimas series de casos en los cuales se evaluó cuáles pues los resultados tanto funcionales como de reruptura en los pacientes en los que se realizaba este tipo de reconstrucción. Y de resto, pues la literatura no tiene
resultados muy importantes a la hora de hablar de cada uno de los procedimientos que se pueden realizar en esta reconstrucción. Entonces, a partir de esta literatura, las conclusiones que podemos tener de esta revisión y de esta charla es que sobre todo la región miotendinosa puede llegar a tener una menor fuerza tensil que en la entesis, y en los momentos en los que tenemos una reconstrucción previa con una fijación pues, esa unión tendón-hueso, y una disrupción de la vascularidad, como podemos ver, pues es importante tenerlo en cuenta a la hora de la reparación, puede generar una disminución en la calidad y puede aumentar el riesgo de que haya una ruptura, independientemente de que sea un trauma de alta energía o que tengamos un trauma de baja energía a la hora de hablar en estos pacientes. Esa diferencia en el tipo de ruptura va pues también a estar influenciado entre el tipo de reparación que se tenga en cuenta, y en esto se han enfocado pues las series de casos que se han descrito en cuanto a esta patología, y hay que tener en cuenta la retracción y la calidad del muñón para pensar en el tipo de reconstrucción que se va a hacer, si se va a utilizar un injerto o si es necesario realizar una reconstrucción capsular o algún procedimiento adicional. Sin embargo, las limitaciones de la mayoría de los estudios y la conclusión que casi siempre tienen al final es que faltan estudios con una buena calidad de evidencia para poder definir los desenlaces y el pronóstico y poder determinar cuál es el mejor tipo de abordaje que se debe realizar para estos pacientes y el tipo de reconstrucción que se debe hacer dependiendo de cada una de las alteraciones que podamos llegar a tener. Gracias, doctor. Nicolás, perfecto, buena revisión, muy buena revisión. Y tiene razón, cuando uno quiere ver una charla de estas, como que quisiera ver los tres artículos comparando las técnicas que se utilizan para ese tipo de lesión y tener más información. Pero como usted bien lo dice, no es un caso, pues casos tan comunes, usuales y que hagamos intervenciones pues de forma rutinaria. Entonces queda esto como a mucho de interpretación o sea, como interpretación del cirujano de por qué se dio la lesión y qué hacer en cada paciente en particular, pues teniendo en cuenta la poca evidencia disponible. Yo aquí entro también como en debate en cuanto a que la sutura puente tenga mayor índice de ruptura. Si bien la evidencia lo dice, como usted lo acaba de mencionar, creo que también la forma como se hace influye mucho. Si uno en la cirugía primaria, estamos hablando de la lesión primaria de manguito rotador y teniendo como la premisa de que hacer una reparación en puente puede tener mayor índice de lesiones tendinosas. Si uno no coloca las suturas del anclaje y no las fija hasta que el tendón no esté muy, muy cerca a la huella, yo creo que esto no, ese gesto quirúrgico no hace que se aumenten las lesiones miotendinosas, teniendo en cuenta que ya no va a haber esa tensión del tendón por el anclaje, ¿sí? O sea, no es lo mismo Ok. que sea el anclaje quien haga toda la fuerza y lleve el tendón hasta la huella, sino que el tendón ya esté ahí y el anclaje simplemente haga pues, la compresión hacia el tendón. Esa es como una primera cosa. Y segundo, que es la tensión que se le da a la segunda fila. Sí, por eso, de hecho, en cirugía ustedes ven comúnmente, yo les digo, dejen las suturas un poco sueltas cuando se coloca el anclaje de la fila lateral para que la Sí, sí, sutura sí. que va hacia la doble fila sea solamente, pues, que haga compresión en el tendón y no que jale aún más o traccione aún más el primer nudo del anclaje. Eh, Ese sería como mi comentario hasta el momento. No sé si el doctor González, Juan David o Camilo quieran hacer algún comentario. Hola Guido, sí, Doctor gracias. González, buenos días. Buenos días, buenos días. Nicolás, muchas gracias. Buena Doctor, buenos revisión. días. Buena revisión. Eh, sí, yo estoy de acuerdo que es difícil por la evidencia y por la literatura eh, culpar a la técnica de doble fila o especialmente a la de puente como factor de riesgo. Pero lo que sí es verdad, diría yo, Guido, es que la mayoría de lesiones que son raras, todas son raras, pero dentro de esa rareza, el porcentaje más grande de lesión de la unión miotendinosa sí es una reruptura después de una sutura primaria. O sea, es realmente exótico una
ruptura de la unión miotendinosa primaria. También, sí, claro, está descrito y pues yo no sé, yo la habré visto una vez o dos veces en la vida, pero en cambio las lesiones después de cirugía las ve uno, no mucho, pero las ve. Es decir, yo creo que sí hay una relación, no necesariamente con una técnica en particular, pero sí con la cirugía. Y además es que tiene sentido, porque como uno siempre le dice a los pacientes, cuando uno opera el manguito rotador de un paciente, pues, y no estoy hablando de una lesión traumática, sino de una lesión crónica, pues está operando un tendón enfermo que tiene problemas de colágeno, de circulación, y por eso se rompió, por eso uno lo opera. Por lo tanto, la posibilidad de que ese tendón enfermo vuelva a tener una ruptura, pues todos la conocemos. Que esa ruptura sea en la unión miotendinosa, pues sí, ocasionalmente se presenta y posiblemente tenga que ver con la rigidez de la fijación, con el ancho de la fijación. Entre más rígida y más ancha sea la fijación y quede casi que expuesta a las tensiones mecánicas, la unión miotendinosa, con un tendón pegado a la huella y con un músculo insertándose, pues, o continuando su relación con el tendón en una transición más rígida por la fijación previa, pues ahí está el factor de riesgo. Eh, entonces yo estoy de acuerdo con usted, sabiendo eso y sin echarle la culpa a una técnica en particular, yo creo que sí es clave que uno, antes de una reparación con cualquier técnica, sea lo más cuidadoso en la liberación y que ponga el tendón con la menor tensión posible y que haga los pasos que usted acaba de mencionar para tratar de disminuir este riesgo. Gracias, doctor. Sí, señor, muchas gracias. Sí, creo que es claro ya con el comentario del doctor González el por qué llegamos a este tipo de lesiones. Hay un comentario de Camilo Estrada. Sí, buenos días. Camilo. Nicolás, muy buena charla, muchas gracias. Pues revisando pues, la evidencia acerca sobre el manejo de este tipo de lesiones y pues viendo cómo lo que reportan realmente muestra resultados bastante discretos, pues de pronto pensaría uno que el problema radica en que si bien la lesión se ubica en un punto donde por la característica del tejido, la sutura no va a ser capaz de mantener una tensión constante. Sin que esto esté publicado ni nada, simplemente es un análisis que yo hago aplicado desde lo que se puede hacer en otras partes, es de buscar estrategias que eviten que durante un tiempo mínimo que se necesita para que en ese sitio de la lesión se produzca una reparación y que se evite una contracción del músculo que vaya a generar ruptura a ese nivel, pensaría uno que de pronto utilizar estrategias alternas como por ejemplo la aplicación de toxina botulínica después de una reparación garantizaría que no se produzca una contracción durante esas primeras semanas que son tal vez las semanas críticas durante la formación de la cicatriz. Entonces, pues esto no lo encontré, no lo revisé, pero pues hago una analogía a la forma como podemos utilizar la toxina botulínica en otras partes, como por ejemplo en parálisis cerebral, cuando buscamos hacer movilizaciones de la muñeca, de los dedos, del codo. Yo creo que un escenario donde aplicable de esta relación podría ser este, porque creo que el problema radica en que la debilidad del tejido y la incapacidad de una sutura para mantener esa tensión durante el tiempo que se necesita hasta que el músculo ya empieza a contraerse pues, de manera normal y a generar toda la tensión que necesita y no termine esto en una falla. Tal vez que es lo que quería comentar, porque lo demás, pues que Nicolás comentó y explicó muy bien, pues a mí me queda como la duda de que realmente lo disponible en cuanto a técnicas quirúrgicas es bastante discreto en los resultados y que tal vez como que lo que realmente no hay algo que vaya muy bien, sino que es lo que menos mal va. Es como la sensación que queda de este tipo de lesiones. Sí, sí, es cierto. Uno aquí tiene que escoger la menos peor para hacer el tratamiento cuando ya hay esa lesión, ¿no? Me refiero. Y el comentario de Camilo, sí, de hecho lo hablamos en cirugía el sábado.
y tiene cierta lógica. Yo no tengo ni experiencia ni mucho conocimiento acerca de usar toxina botulínica en el manguito rotador para evitar lesiones, pero es un tema que podemos investigar, porque suena con algo de lógica, así como lo menciona Camilo. Son las 7 y creo que honrando el tiempo de todos, creo que debemos parar aquí. Si no hay nadie con alguna pregunta, podemos parar acá la reunión. ¿Ok? Entonces, nos vemos la próxima semana a las 6:15. Que estén bien. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gracias a todos. todos. Gracias, Nicolás. Gracias. Gracias, doctor.